Listos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el webinar día de hoy. Estamos transmitiendo desde las oficinas de Rackspace, desde los headquarters en San Antonio. Y yo soy Luis Vázquez, especialista en negocios de nube para Latinoamérica. Tengo el gusto de contar en esta ocasión con dos expertazos en la materia. Uno, vamos a empezar con las damas, ¿no? Vamos a empezar contigo, Steffi García, especialista en negocios de nube también, certificada por AWS. Bienvenida, Steffi. Muchas gracias, Luis. Y de este lado tengo el honor también de contar con Alfredo Meneses, otro de nuestros especialistas de nube, experto en varias tecnologías. No las menciono todas, Alfred, porque no terminamos, pero gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este webinar para platicar de seguridad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que están conectados. Un saludo. Pues muchas gracias. Invitamos a todos los que están conectados a que envíen sus preguntas, a que interactúen con nosotros a través del chat. Tienen ustedes en la pantalla abajo una pequeña herramienta para que nos envíen sus preguntas. Y a quienes están por Facebook Live, también invitarlos a que se unan a la plataforma de webinars para que puedan interactuar con nosotros, o bien a través del mismo chat de Facebook podemos después contactarlos directamente. Entonces, vamos a dar inicio a esta plática, esta charla que tiene que ver con cómo los puntos clave para tener una tienda en línea segura o un e-commerce seguro. Ese es un tema recurrente, ¿no? Al que nos enfrentamos, nos preguntan nuestros clientes, nuestros prospectos, ¿cómo puedo yo lograr tener una tienda en línea, un e-commerce seguro? Y esto no solamente desde los pequeños negocios, sino hasta grandes empresas. No vamos a mencionar nombres, no podemos, Alfred, Steffi, pero grandes empresas que ya tienen un e-commerce de hace muchos años trabajándolo y que quieren fortalecerlo, quieren tenerlo verdaderamente, completamente seguro, ¿no? Es correcto, Luis. Todo lo que es comercio electrónico es una de las plataformas más dinámicas. Básicamente, también yo diría que es una de las plataformas y de las industrias que más recursos demanda. Hoy en día la parte de seguridad, también muchísimo la parte de inteligencia artificial. Y bueno, sabemos que son un sector bastante dinámico. De acuerdo. Y algo que vemos justamente en ese dinamismo, el dinamismo es, somos una industria que se mueve constantemente, estamos hacia adelante todo el tiempo, y algo que hemos visto es que, y lo que nos dice uno de los reportes de VeriSign, es que los ataques más comunes a los sistemas tecnológicos ocurren porque estos sistemas tienen una antigüedad en promedio de 3 años. Eso quiere decir que no se han actualizado, o bien que tienen versiones de 3 años atrás, lo cual podemos pensar que quizá no es mucho, pero en términos tecnológicos es una brecha enorme, ¿no? Claro, y hemos visto con los clientes, por ejemplo, que cuando ellos empiezan a tener actividades de comercio electrónico y en general se van hacia la nube, hay muchas actualizaciones semanales. Por ejemplo, Amazon vemos Correcto. Que tiene alrededor de 700 actualizaciones semanales. Entonces, estar al paso de innovación es bastante complejo, atender la parte de infraestructura, atender la parte de aplicación y tener los dos actualizados. Y básicamente también los nuevos servicios que se van agregando año con año, que están muy enfocados a la parte, por ejemplo, de ataques de penetración de servicio, a denegación de servicio, temas de implementación o inserción de código SQL. O sea, cada año realmente hay una gran cantidad de servicios que se ponen a disposición, e incluso si uno mismo ha construido toda su infraestructura recientemente en la nube, tiene que garantizar que estos nuevos servicios estén incluidos. Exacto, y eso nos lleva justamente al siguiente dato, Alfred, ¿no? Que se ha incrementado en el último año en 30% los ataques a comercio electrónico. Se están convirtiendo en un blanco especial para los hackers, y tenemos que buscar formas de cómo protegernos cada vez más, ¿no? Tanto hackers como propiamente competencia, ¿no? Nos ha tocado ver muchas veces que de repente para un Cyber Monday, para un Buen Fin, para un Black Friday, pues de repente realmente muchas de las veces todo esto genera una gran cantidad de derrama económica, y por supuesto que son básicamente a veces tanto los hackers como la propia competencia que busca desestabilizar a la competencia en momentos que son cruciales, ¿no? Sí, claro, desafortunadamente hemos visto este tipo de prácticas, nada éticas, pero hay que estar listos y protegidos para todo, ¿no? Es correcto. Y sin embargo, algo que sí hemos también escuchado es que 67% de los usuarios empresariales consideran hoy que la nube
es igual o más segura que su infraestructura on-premise. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que ocurría años atrás, estamos viendo una más confianza en la nube que lo que habíamos visto en años anteriores, ¿no? ¿Qué pueden decir ustedes? Hombre, es correcto. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la nube, por la forma en la que se estructura, tiene bastantes puntos que permiten tener distintos niveles de seguridad, ¿no? Hoy podemos, por ejemplo, imaginarnos la seguridad propiamente desde lo que viene siendo algo muy común, como podría ser, por poner un ejemplo, una vivienda, donde tú tienes distintos niveles de acceso, desde la gente que va a entrar a la colonia, luego después de la colonia los que van a entrar al lugar donde vives, la manzana, la ubicación, luego de ahí obviamente a tu casa y dentro de tu casa propiamente también el acceso a cada uno de los espacios, ¿no? Es muy semejante en el tema de la nube, hay una gran inversión económica para poder garantizar eso y lo que también te podría comentar es que continuamente siempre hay mejoras. Hoy por hoy la inversión que hace la gente de la nube versus la que podría hacer uno como persona independiente, pues simplemente no hay algo que lo pueda equiparar. Y volvemos al punto de las actualizaciones. Si estás on-premise, pues te quedas en un modelo muy tradicional y no estás actualizando y ya hay muchos virus, nuevos ataques, ¿no? Y tú sigues en el pasado. Sí, secuestro también de lo que viene siendo las plataformas que lo hemos estado viendo, donde ha habido incluso correos electrónicos de repente amenazando que si tú no das una cierta cantidad de bitcoins, claro, pues no te liberan los sistemas, ¿no? Están innovando estos, los hackers, la gente que se dedica a esto está innovando, y ¿por qué no? Nosotros nos vamos a quedar atrás. Tenemos que continuar innovando y tenemos que continuar haciendo esfuerzos para que no solamente nuestra empresa, sino nuestros clientes estén seguros utilizando todos los activos de nuestra empresa, ¿no? Y entonces ahí pasamos al primer punto clave de la seguridad, que es definir y delimitar capas. Para la seguridad, en términos de seguridad, es importante que nosotros definamos a través de capas cuáles son o cómo vamos a nosotros protegernos, ¿no? Y una frase que hemos escuchado comúnmente en el área tecnológica es esta que dice que una de las mejores formas de mantener un ambiente seguro es a través de establecer capas de seguridad. ¿Por qué pueden decirnos ustedes que es importante tener capas en términos de seguridad informática? Pues bueno, en mi experiencia lo que he visto con los clientes es que normalmente cuando guardan o almacenan todo, por ejemplo, digamos on-premise en un mismo lugar, aquí no tenemos tenemos un solo único punto de fallo, ¿no? Entonces, si llega a pasar algo en alguna de las capas de aplicación, todo se va a caer, todo va a verse afectado, ¿no? Y sin embargo, si lo tenemos separado en capas, pues podemos tener alguna afectación, pero solamente a lo mejor en el frontend y no llegan a la base de datos, ¿no? Sí, cada capa tiene su propio nivel de autentificación, entonces de repente, desde que llega, por ejemplo, el usuario y se conecta directamente al aplicativo, la primera capa con la que se encuentra es el balanceador. Antes de eso pudimos haber pensado en un firewall, por ejemplo, si hablamos de AWS, un WAF, por ejemplo. Y luego, obviamente, lo interesante es cuando pones las distintas capas, ¿no? La de application server separada de la de web server, separada de la de base de datos. Y en cada uno de ellos vas metiendo distintos niveles de seguridad que te permiten garantizar que una misma persona no va a tener el acceso hasta lo más importante que son tus datos en algún momento. Para esto, las arquitecturas juegan un papel fundamental. Nosotros contamos con herramientas que te permiten, por ejemplo, sacar un listado de las vulnerabilidades, ¿no? Hemos encontrado clientes que por alguna extraña razón han dejado un S3 abierto, un bucket, ¿no? O algún otro servicio parecido con alguna o cualquier otra plataforma de nube. Y esto, pues, es muy susceptible de que cualquiera entre y tome esa información sin ningún problema y sin ningún esfuerzo. Sí, definitivamente. Y lo que están viendo nuestros amigos en pantalla es justamente empezar a platicar de estas capas. Ahorita lo están viendo a nivel web y aplicaciones, pero también hay otra que es a nivel infraestructura, y eso vamos a platicarlo también sobre protección de host, protección de red y protección y el analytics, ¿no? Importante no solamente tener estas capas listas y puestas, sino también analizar qué está sucediendo ahí, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mayor cantidad de los ataques muchas de las veces son también internos y hay una gran cantidad de ataques importantes que se llevan a cabo desde el interior de la organización. Entonces, las herramientas
tradicionalmente cubren mucho las partes externas, pero dejan un poco abandonadas las internas. Nosotros, y más seguramente adelante lo hablaremos de la seguridad de Rackspace Managed Security, pero un punto fundamental es todo este análisis de log que se hace, donde se hace una analítica, donde utilizamos temas de machine learning para poder detectar parámetros, comportamientos fuera de lo habitual, y entonces poder detectar cuando hay vulnerabilidades internas. Mismo también hay un mapeo constante. Todos sabemos hoy en día que la seguridad se basa mucho en análisis de redes sociales. En nuestro caso, para ese tipo de temas hacemos análisis del Deep Web. Y con base en eso detectamos cuando se está hablando o cuando se está buscando o cuando se está mencionando que hay una vulnerabilidad para una empresa en particular. Claro. Claro, y lo podemos ver en empresas tan grandes como lo comentabas del bucket TC3 que dejaron abierto. Time Warner Brothers perdió millones, y eso es una noticia pública que salió en el periódico. En el periódico. Es correcto. Así es, ocurre no solamente a pequeña escala, sino también a grandes empresas. Y en todos niveles tenemos que estar protegidos. Esto que comentabas, Alfred, bien importante, lo de Analytics de seguridad. Aquí ustedes pueden leer capacidades avanzadas CIEM. Y para los amigos que no están familiarizados con el concepto, se refiere a Security Information and Event Management, que es seguridad de la información y manejo de eventos. Esto es el tener un análisis de las alertas de seguridad en tiempo real. Si ustedes no lo tienen implementado, revisen cómo pueden tener esto activo. Es importantísimo, les puede dar un valor agregado a la seguridad en su comercio electrónico. Sí. ¿No? También se conoce como manejo complejo de eventos, Complex Event Processing. Y para que se den una idea, es muy semejante a lo que hacen todos los bancos con el tema de las tarjetas de crédito. Cuando de repente pues alguien gastó en Nueva York 5 pesos o 5 dólares y en menos de 13 segundos está gastando en algún otro lugar del mundo otra cantidad de dinero, ¿no? Y de repente uno dice, oye, pues eso es imposible. Claro, ¿no? esa es una forma por ejemplo, de que nos protegen los bancos. Y eso es manejo complejo de eventos. Así es. Y aquí lo que estamos viendo, ahora lo que vamos a pasar a ver es esta arquitectura de referencia, que no vamos a explicarla en su totalidad, sino vamos a, lo que queremos y dejarle a nuestra audiencia es que vea estos elementos básicos, ¿no? Alfredo, Estefi, que debiera tener una arquitectura para verse segura. Este es justamente de un comercio electrónico y tenemos que tener pues firewall, ¿no? El base de datos aislada, firewall de aplicación web, o sea, no solamente un solo firewall, la parte de VPN, bitácora de administración, sistema de detección de intrusiones, evaluaciones de vulnerabilidad, balanceadores de carga, y aquí hay un elemento que ponemos nosotros que es propietario de Rackspace, que es Rack Connect. ¿Qué apuntes nos pueden hacer sobre esta arquitectura? Claro. Pues como lo mencionaba Alfredo, por ejemplo, regresando al ejemplo de la casa, aquí podemos ver que tenemos diferentes formas de entrar hacia la arquitectura y protecciones como tal, ¿no? Entonces empezamos en una capa muy alta con un balanceador de carga, donde es el primer filtro, con un firewall que va a evitar que el tráfico entre a las capas interiores de nuestra arquitectura. Y bueno, pueden ver que está separado totalmente por capas, incluso podemos hacerlo por redes, ¿no? Redes privadas, redes públicas, donde solamente se tenga acceso, por ejemplo, en una base de datos, una red privada que viva ahí, y solamente lo puedan accesar de cierta IP o ciertas personas, ¿no? Nosotros podemos definir y delimitar seguridad para esto. Sí, con el concepto de, por ejemplo, de grupos de seguridad, es muy posible hacerlo. También, obviamente, se puede realizar el manejo adecuado de distintas cuentas. Eso lo menciono porque muchas veces en las organizaciones se tiene en una sola cuenta toda la información. Ambientes productivos, de desarrollo, de QA. Hoy por hoy, a veces eso se hace porque consolidar toda esa información, cuando tú tienes un gasto de nube, es complejo. En nuestro caso podemos crear cuentas separadas, básicamente para cada uno de los ambientes, con lo que garantizamos que la gente de desarrollo, por ejemplo, no esté viendo información de la parte productiva, y sin embargo luego al final sí que concentramos todo. Entonces el cliente sigue teniendo la lista perfecta de sus gastos económicos sin tener que tener básicamente todo en una sola cuenta con los riesgos de seguridad que eso implica. Sí, no, de acuerdo. Y aquí lo que vemos en esta arquitectura de referencia son elementos que pueden sonar simples, ¿no? Como decir, una VPN con factor de doble autenticación, pero que al implementar puede resultar complejo, ¿no? Nosotros como Rackspace ayudamos a nuestros clientes a diseñar una arquitectura que pueda ser segura, ¿no? Ustedes cuéntenme en su experiencia con Rackspace, cómo hemos podido ayudar a nuestros clientes hablando en términos de seguridad. Sí, tal vez empezar un poquito por mencionar el concepto tradicional
que se maneja en todas las nubes públicas de matriz de responsabilidades compartidas, ¿correcto? El concepto lo que establece es que cada uno de los servicios es perfectamente funcional y que bajo eso tú puedes de repente reclamar en cierta forma a los dueños de las nubes públicas se declara uno de los servicios de manera independiente, pero al final tu responsabilidad es que tú tienes que cuidar cada simple punto de falla y tratar de mejorar o crear una arquitectura que cubra todo eso. Entonces, lo primero es que cuando se ve la necesidad del cliente y se está trabajando, por ejemplo, con un e-commerce, pues muchas veces lo primero que hay que identificar es cómo va a estar toda esta organización de grupos, de firewalls, las partes y los accesos, cómo va a estar la certificación de las nubes, dónde vamos a necesitar qué tipo por ejemplo, de seguridad, si va a ser básicamente la parte de cubrir el DDoS o lo que es el ataque de denegación de servicio, si lo que tenemos que meter en todo caso es un firewall, y luego, bueno, cómo incluso vamos a generar lo necesario, el DRP o lo que sea, en caso incluso de una contingencia. Claro, ¿no? Y viste un punto interesante, Alfred, porque ahora vamos a hablar justamente de ¿cómo se llama? Negación de servicio, ¿no? Los ataques de negación de servicio que ya están de moda, o sea, de verdad que es algo que pareciera que ya a cualquier organización, a cualquier nivel, a cualquier tamaño puede sufrir. Y aquí justamente en pantalla ustedes están viendo una frase que dice que los ataques de DDoS se han incrementado. La sofisticación de estos ataques obliga a las empresas a tener protección especial para la nube manejada por expertos. Esto es justamente una frase de Sean Leach, que es un vicepresidente de VeriSign. Y es que de verdad que esos ataques requieren de una atención especial porque en un momento dado pueden significar y han significado el cierre de empresas completas, ¿no, Alfred? Claro, tal vez solamente aclarar un poquito más para todo el mundo que es el tema de denegación de servicio, ¿no? Y es cuando de repente tienes una aplicación en web y entonces se lanzan una gran cantidad de solicitudes hasta el punto en que el servidor ya no puede atenderlas todas. Y en ese momento el servidor colapsa y ya no se pueden atender esas peticiones. Ahí se dice que has llegado a un punto de denegación de servicio. La denegación de servicio puede deberse efectivamente por un ataque, pero también muchas de las veces la denegación de servicio surge por naturaleza. Es decir, en un Black Friday, si alguien tiene una arquitectura que no fue perfectamente bien dimensionada o simplemente no es escalable porque no está en la nube, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene el típico servidor en casa o en on-premise, que es el que está utilizando para esto, y de repente, claro, eso tiene un límite. Entonces, si llega un momento en que en un Black Friday eso se excede, podemos llegar a tener una denegación de servicio que no es un ataque por algún hacker, sino simplemente por limitación de la arquitectura. Claro. El caso de la nube pública es súper interesante porque ahí sí hay una escalación. Y como hay también un pago por consumo, esto permite que tengas arquitecturas flexibles que pueden incrementarse y posteriormente decrecer dependiendo de la demanda. Entonces esto te genera un efecto muy interesante porque tienes capacidad de poder atender mayores peticiones cuando no lo necesites. Y bien, si al final lo que se genera es un ataque realmente ya conducido por un hacker, donde lo que se está buscando es que el sitio en el que estamos trabajando deje de funcionar, pues ahí existen algunos temas que se conocen como filtros para ataques de denegación de servicio, donde cada una de las nubes ha trabajado y donde también existen marcas de terceros que trabajan con nosotros, que también hacen posible evitar estos problemas. Claro. Se me viene a la mente un ejemplo de, por ejemplo, en la capa de red, puedes evitar una IP específica, ¿no? O a lo mejor un rango. Si tú ya detectaste que estás teniendo un ataque desde un solo sitio, con una NACO, por ejemplo, puedes evitar que ese ataque llegue denegando el servicio justo a esa IP, ¿no? O el otro también, por ejemplo, en un tema de autoescalamiento, como lo comentabas, ¿qué pasa cuando tenemos un ataque de DDoS? Pues si tú no defines un rango correcto de un crecimiento, puedes llegar a tener y a pagar muchísimo por un ataque que la aplicación piensa que realmente estás teniendo ese tráfico, empieza a agregar instancias, y ¿qué pasa cuando es un ataque, no? Entonces hay que delimitar muy bien ese rango. Exactamente, y es lo que estamos viendo en pantalla justamente, ¿no? Para nuestros amigos, cómo ayudamos a nuestros clientes, y platícanos un poco más de cómo hacemos, tomando como referencia esta gráfica que están viendo, cómo ayudamos a nuestros clientes desde el lado Rackspace. Claro,
Pues nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en este ejemplo, hay mucho desconocimiento de cómo empezar a hacer una arquitectura correcta, pensando en todos los problemas que pueden pasar alrededor de esta. Entonces, lo primero que hacemos es analizar a nivel de red, que sería como la primera capa de entrada. Les ayudamos a hacer esta arquitectura detallada y de acuerdo a su aplicación y de acuerdo a su experiencia en general de los ataques que hayan tenido, de cómo son tan vulnerables en ciertos aspectos. Entonces nosotros trabajamos con ellos de la mano para hacer esta arquitectura, lo implementamos e incluso lo seguimos operando y todo el tiempo monitorearlo para estar seguros de que no vaya a suceder en algún momento, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que esto es súper importante. No podemos, nosotros como Rackspace, encargados de la infraestructura de nuestros clientes, les ayudamos también esta parte de seguridad, ¿no? Importantísima para todos. Y que al final en temas de comercio electrónico, también es importante considerar que las empresas estén con cumplimiento de ciertas políticas, de ciertos estándares. Y ahora vamos a pasar a ese segundo punto, que es justamente el cumplimiento de PCI DSS. Ahorita vamos a explicar qué es. También vamos a decir conexiones seguras, ¿no? Esto es súper importante porque hablamos de tarjetas de crédito. Vamos a pasar ahora justamente a un componente importante para seguramente ustedes, su comercio electrónico, quienes nos acompañan, la seguridad en las tarjetas de crédito. Cuando una empresa ya decide aceptar tarjetas de crédito, está aceptando la responsabilidad de datos confidenciales, ¿no? Y de cuentas que potencialmente pues, pueden representar un vector de ataque, ¿no? Que es la sensibilidad de los datos. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué es PCI. PCI, bueno, significa Privacy Card Industry o industria de tarjetas de privacidad. Es un estándar de seguridad de datos, una norma que se estableció para esta industria de tarjetas de pago. Y el objetivo, como lo pueden ver en pantalla, pues es proteger la información personal del titular y el uso inadecuado de la información, ¿no? Entonces, esta práctica nos ayuda o ayuda a las empresas a estar en cumplimiento, garantizar a sus usuarios que pueden transaccionar de forma segura sin ningún problema. ¿Y a quiénes aplica? Aquí voy a dejar a que Steffi nos comente un poquito más. ¿A quiénes aplica este estándar de PCI? ¿Aplica a todos o a unos cuantos? Grandes, pequeñas empresas, cuéntanos. Okay. Bueno, pues la regulación aclara y menciona que solamente deben de certificarse las empresas que hagan algún tipo de almacenaje, transmisión o proceso de datos confidenciales de tarjeta de crédito. Si tú no tienes necesidad o utilizas alguna otra herramienta para que esto suceda, por ejemplo, en el término de pagos, cuando tú vas a pagar y lo haces a través de un tercero, por ejemplo, aquí no necesariamente tendrías que estar certificado en PCI, pero si tú quieres ser ese gestor que almacene, procese o transmita, tienes que estar certificado en PCI. Así es, cuando queremos nosotros tener total control de la información, ¿no? Un ejemplo es, y que puede ser, ¿no, Alfred? Cuando la empresa quiere guardar la información de la tarjeta de crédito para facilitar el pago subsecuentes, ¿no? Que a lo mejor como lo hace un Amazon, ¿no? Sí, básicamente se establece que cierta información o cierta parte puedes guardarla, pero otra definitivamente no. El número que es el número de identificación privado, los 3 últimos dígitos que siempre están detrás de la tarjeta, eso no se puede guardar bajo ninguna circunstancia. Típicamente la mayoría lo que tiene que hacer es buscar entonces mecanismos que le permitan tenerlos en memoria o trabajarlos de alguna manera, porque eso no lo puedes guardar ni siquiera cifrado. Entonces, sí hay muchas implicaciones importantes, obviamente siguiendo lo que comenta Steffi, si dentro del e-commerce yo estoy invocando en algunos de los casos a empresas especialistas en la parte del cobro, pues muchas veces la parte del PCI no necesariamente podría afectarme, pero sí es muy importante en todo caso y en muchas de las empresas que hemos visto que sí que quieren tener mayor control de esa información, simplemente por tener ellos mismos toda la autentificación. Claro, y aquí es justamente donde van a ver ustedes, los amigos que nos están escuchando, ¿necesito cumplir con PCI? Bueno, esto dependería. Si ustedes están utilizando un servicio de pagos, que es el que comentaba Steffi, a lo mejor no es necesario cumplir con PCI, pero si ustedes están gestionando de principio a fin toda la transacción, todo esto, sí necesitarían cumplir con PCI, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan o qué debo cumplir con PCI? Bueno, para empezar, PCI no es una organización,
PCI es más bien un estándar que piden estas cinco organizaciones. American Express, Discover, Visa, Mastercard y JSCB son quienes están juntando esta información y diciendo, yo necesito que las empresas que acepten tarjetas cumplan con estos lineamientos, ¿no? ¿Y cómo se basan o qué es lo que piden estas empresas? Por ejemplo, lo ponen a un nivel dependiendo del número de transacciones que se ejecuten al año estos negocios. Entonces, por ejemplo, si ustedes ejecutan menos de 20,000 transacciones al año, están sujetos a un nivel 4. ¿Qué significa esto? Que el requerimiento de PCI va a ser menor a lo que requiere, por ejemplo, un nivel 1, que estamos hablando de empresas que tienen más de 6 millones de transacciones en un año, ¿no? Estas empresas requieren, obviamente, mucho más detalle, pero algo que podemos hacer es que no importa qué nivel, nosotros desde Rackspace les podemos ayudar. ¿Correcto, Alfred? Es correcto. Nosotros desde Rackspace, si bien es cierto que no somos un órgano certificador tampoco, y eso es importante aclarar, muchas veces dentro de los servicios que proporcionamos para el soporte de las nubes públicas, concretamente la parte de Auditor, nosotros generamos toda esta información que los auditores requieren para ciertos puntos y que sirven de evidencia, y que eso les permite, por ejemplo, poder cumplir con el requerimiento y que entonces ese punto en particular ya sea resuelto. Muchas de las veces nuestros mismos sistemas establecen temas, por ejemplo, de acceso a los aplicativos basados en Bastion Servers, que garantizan que los passwords, por ejemplo, no se estén ni publicando ni compartiendo. Son accesos temporales que te permiten acceder a ciertas partes de la arquitectura por un tiempo determinado, y que si se te olvida, lo mejor de todo es que se borran, y entonces ya, dado pasado un tiempo, pues nadie puede utilizarlos. Correcto. Y adicional a esto, bueno, pues tiene que hacer un escaneo de redes cada 3 meses, ¿no? Esto es algo importantísimo porque no solamente en la infraestructura, sino también en los canales de comunicación tiene que haber protección, ¿no? PCI es un conjunto de 12 procesos y controles de seguridad. Vamos a platicar justamente de estos procesos y controles. Son muy relevantes para la seguridad en el e-commerce. No solamente dentro de PCI, no solamente si ustedes no necesitan cumplir con PCI, tómenlos en cuenta porque seguramente van a encontrar en ellos la forma de proveer mucha más seguridad hacia sus usuarios y a su misma infraestructura. Entonces, vamos a revisarlos. Son justamente estos 12 que ustedes están viendo en su pantalla. No importa si no se ve a detalle, lo que vamos a platicarlos ahorita uno a uno, pero estos 12 objetivos estos 12 requerimientos están basados en estos 6 objetivos, ¿no? 6 objetivos que son básicos para el tema de seguridad. Algunos interviene Rackspace, en algunos no necesariamente Rackspace. Es lo que hablábamos de este modelo de seguridad compartida. Y bien, ¿qué nos puede decir aquí cualquiera de los dos sobre si Rackspace es PCI compliant o cómo logran nuestros clientes ser PCI o estar en cumplimiento de PCI con Rackspace? Yo lo mencionaría de una manera muy general. Realmente para ser certificado PCI necesitas tanto estar certificado en tu infraestructura como en la aplicación, en términos muy generales. Y en infraestructura lo que necesitas es que tu infraestructura como tal, los servidores donde van a vivir estén certificados. Y te puedo mencionar que nosotros como Rackspace, nuestros 13 centros de datos están certificados para ser PCI compliant, que es la primera parte de la ecuación. Así como nosotros manejamos nubes de terceros, como lo es Amazon Web Services, Azure, Google y, bueno, futuramente Alibaba. Y estas entidades también están certificadas PCI compliant, ¿no? Entonces, donde tú quieras tener esta certificación, pues nosotros podemos ayudarte con esos documentos de la infraestructura certificada por PCI. Sí. Y para la parte del aplicativo, lo que yo ya mencionaba anteriormente, que te piden ciertos requerimientos. Nosotros, por la forma en la que tenemos las herramientas que administran estas nubes públicas, te permiten crear todas aquellas evidencias, que es como se les denomina, que son los que te piden los auditores para verificar que estés cumpliendo. Muy bien, Alfred. Steffi, muchas gracias. Oigan, pasemos justamente a revisar estos objetivos, ¿no? El primero que dice construir y mantener redes
y un sistema seguro. Estamos hablando que lo que nos pide PCI es que desde la fundación, desde el diseñar nuestra arquitectura, debemos de pensar o tener el foco en la seguridad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre qué es lo que necesitamos para construir un sistema, mantener un sistema seguro. Porque a los dos. Sí, pues básicamente lo primero que tienes que considerar es el acceso, y para el acceso lo primero que necesitas tener es, por lo menos, es un firewall. Ese es un requerimiento fundamental. También es cierto que debemos ser muy cuidadosos, y hago mucho énfasis en la arquitectura, porque muchas de las nubes públicas te permiten hacer demasiadas cosas de una manera muy fácil. Pero ojo, porque muchas de las cosas que haces de repente no necesariamente cumplen con los requisitos que te solicitan. Por ejemplo, la definición de una red de punto a punto o de por ejemplo, de origen a destino, ¿no? Es básicamente, puede ser un tema delicado. Claro. Oye, y otro tema es el tema de los passwords, ¿no? Parece mentira creer que cuando cuando se le entregan un sistema a un equipo de tecnología, de repente dejan los passwords por defecto. Y PCI les dice, señores, modifiquen todos los passwords para que no queden el defecto. El típico usuario, administrator, y password es root, R-O-T, o 12.34, ¿no? O sea, sabemos que esto es una práctica que la hemos encontrado, ¿no? Ha sucedido mucho, ha sucedido en empresas muy grandes, ¿no? Típicamente los softwares que ya por defecto vienen preinstalados, como a veces algún manejador de base de datos, todos sabemos que siempre existe el usuario por default, que todo el mundo conocemos, con el password que todo el mundo conocemos, y muchas de la mayoría de las veces, por alguna razón, eso justo no se borra. Entonces ese es el primer punto donde todo el mundo va a ir a tratar de ver si se te olvidó para poder atacarte desde ahí. Sí, claro, básico, ¿no? Sí, y lo que comentabas, de tener, deja tú el password que todos conocen, sino un mismo acceso para el de finanzas, el desarrollador, el de base de datos, todos deberían de tener su propio acceso y sus propios permisos para poder modificar ciertos aspectos de la arquitectura. De acuerdo. Pasamos al siguiente, entonces. Muchas gracias, Steffi. Proteger los datos de los tarjetavientes. Aquí estamos hablando de lo que mencionaste hace un momento, Alfred, justamente de almacenar solo la información mínima necesaria para el negocio, ¿no? Que los datos puedan estar cifrados y que al momento de que los almacenamos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Hombre, todos sabemos lo malo o lo terrible que puede ser cuando alguien de repente conecta un sniffer a una red de comunicaciones, ¿cierto? Típicamente muchos de los datos que viajan por ahí viajan sin máscara. Y una de las cosas que mayormente se procuran para poder hacer un ataque es encontrar posibles palabras que pueden ser potencialmente passwords. Cuando esta información viaja dentro de la red y no está cifrada, lo que básicamente se ve es el password como tal. Entonces, esto sí es un punto delicado, porque prácticamente es una fuente muy importante para poder dirigir un ataque. Entonces, entre otras ocasiones, también lo que nos ha tocado ver mucho en el camino es el típico desarrollador que cuando está haciendo su código va generando también ciertos mensajes que él mismo va utilizando como para poder saber la lógica del proceso y cómo va pasando y si va cumpliendo o no cada uno de los distintos pasos que se desarrolló. Esto también muchas de las veces no está cifrado. Todo esto es muy delicado porque incluso puede, en algún momento y bajo ciertas condiciones, mostrarle a un posible atacante no solo la información que no está cifrada, sino incluso hasta la lógica de un programa. Por tanto, es importante que todo eso se cifre, que se tenga muchísimo cuidado con la información y también un adecuado uso y manejo de los logs. Los logs son fuente fundamental para cualquier tipo de ataque. Así es, no solamente los datos, ¿no? Es correcto. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es implementar medidas y controles de acceso a los datos. A ver, aquí, perdón. Acá estamos. Entonces, implementar medidas y controles de acceso a los datos. Estamos hablando de, ya habíamos platicado y tú nos hiciste el apunte, Steffi, de que nosotros como Rackspace tenemos 12 centros de datos y que estamos en cumplimiento con PCI. Platícanos un poquito más de cómo nosotros logramos tener eso o garantizar la seguridad para la información de nuestros clientes. Claro. Bueno, yo te diría que normalmente en un cuando tú armas tu propio centro de datos, realmente el acceso es muy fácil y tienes demasiadas vulnerabilidades, ¿no? Nosotros como centros de datos de alta calidad en
tenemos demasiada seguridad desde una entrada. Hay solamente ciertos empleados que pudieran entrar físicamente a ese centro de datos. Nosotros no permitimos visitas de clientes, no permitimos visitas de absolutamente nadie que no sean esas personas que ya están validadas para poder pasar, ¿no? Empezando por lo más básico, las políticas de acceso. Incluso ya un poco más entrando al centro de datos, ¿quién puede llegar a modificar estos servidores, agregar discos, a cambiar hardware? Tenemos ciertas personas que pudieran hacer estas tareas, ¿no? Además de que, por ejemplo, se identifican con una huella digital, la seguridad es máxima y están totalmente protegidos. Exacto, y hay dos partes. Una es la parte del acceso físico, ¿no? Y la otra es la parte del acceso, vamos a decir, digital o lógico, ¿no? Y aquí algo que nosotros implementamos también y le recomendamos a ustedes implementar el doble factor de autenticación, ¿no? Alfred, es una práctica que ustedes incluso ya la ven cuando ustedes en Google o cuando ustedes en otras herramientas, por ejemplo en Hotmail, ya les pide utilizar el doble factor de autenticación, utilizar una app en su celular, ¿no? Y poner el código que les manda. A esto nos referimos con el doble factor de autenticación. Y de esta manera ustedes pueden también implementarlo en sus servidores, en sus servicios, para que estén doblemente seguros, ¿no? Es claro, es correcto. Y en algunos casos, por ejemplo, hemos asistido a algunas presentaciones recientes de algunos proveedores de nubes públicas que básicamente incluso hoy, a través de tu huella digital, desde el punto de vista desde tu teléfono, tú puedes autentificarte para tener acceso hacia un determinado sitio. Entonces, esto ya habla también de comunicación y de integración entre dispositivos móviles, sistemas, para poder hacer toda esa autentificación. Respecto a la parte física, bueno, también comentar que todos sabemos que las direcciones de muchos de los data centers ni siquiera son públicas. Exactamente. Muchas gracias, Alfred. Bueno, pasemos al siguiente y tiene que ver con establecer un programa de gestión de vulnerabilidades. Y esto es simple, pareciera igual muy común, muy obvio, pero no todos tienen un antivirus, ¿no? O sea, algo tan simple, Alfred, Steffi, ¿no? Para identificar proactivamente cualquier código malicioso que pudiera atacarnos eventualmente, ¿no? Claro, y lo que hemos visto es que normalmente se tiene una reacción reactiva. Una vez que tenemos un ataque, empezamos a ver cómo lo resolvemos, cuando podríamos prevenirnos de tal manera identificar esto proactivamente. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, nosotros tenemos herramientas que están monitoreando 24/7 nuestra infraestructura y nos mandan alertas de diferentes tipos, ¿no? Incluso tenemos un equipo que está dedicado a revisar este tipo de alertas en ciertos niveles de servicio con nosotros y que pueden actuar incluso sin que tú lo sepas, ¿no? Tú estás... a lo mejor es un ataque en la madrugada, tú no sabes, pero el equipo de Rackspace ya está trabajando porque se generan tickets automáticos cuando se detecta algún tipo de ataque. Sí, de acuerdo. Pasemos al siguiente, que tiene que ver justamente con monitorear y probar las redes de comunicación, ¿no? No solamente es esto que comentabas, Steffi, sino también las redes de comunicación importantísimas, ya los dos lo mencionaron, y ver muchos temas que tienen que ver con quiénes están accediendo y cómo están accediendo a nuestras redes, ¿no? No sé si pueden comentar algo al respecto. Sí, bueno, básicamente cuando se hace la analítica, yo platicaba mucho de parte de la analítica de Rackspace Managed Security, una fuente fundamental es la parte de los logs. O sea, el comportamiento definitivamente de accesos a ciertas bases de datos o a ciertos elementos de la red que se pueden dar bajo ciertas condiciones, a destiempo, son sin lugar a duda una fuente importante para determinar cuando se está produciendo un ataque. Entonces, el log fundamentalmente es muy, muy importante de tenerlo. Claro, siempre sabiendo perfectamente cómo correlacionar todos los elementos de los distintos orígenes, ¿correcto? Claro, y aquí, ¿qué práctica nos podrías comentar, Steffi, al respecto? Por ejemplo, en la práctica nos hemos topado con clientes, por ejemplo, que pasa que un empleado hizo algo en algún momento y nadie sabe quién lo hizo, ¿no? Y obviamente nadie se va a echar la responsabilidad. Entonces, con logs, como lo comentas, para detallarlo un poquito más, es básicamente quién hizo qué, en qué momento y en dónde, ¿no? Entonces, con esta auditoría de logs, todo el tiempo podemos monitorear cargas específicas, porque también no vamos a estar monitoreando a lo mejor cargas de desarrollo, ¿no? Entonces, identificar primero que nada qué queremos monitorear y tener un identificador de usuario, identificador, por eso
el definir roles, a lo mejor. Entonces, tener identificación de usuario, identificación de qué servicios y en qué momentos se está modificando. Sí, existen escaneos de vulnerabilidades que también son muy importantes. En algunos casos, para algunas nubes públicas, tenemos herramientas, hemos desarrollado herramientas que te muestran, te hacen un assessment y te permiten ver, por ejemplo, en qué lugar o en qué sitio estás teniendo alguna posible vulnerabilidad porque no dejaste o no aprendiste la parte de seguridad importante que tenías que haber definido. Y la otra, siempre es recomendable tener pruebas de penetración cada X tiempo, pues para determinar posibles fallas o puertas traseras. No, de acuerdo, importantísimo. Esto también a nuestros amigos que nos acompañan, considérenlo, estas dos partes, lo que dijiste, Alfred, escaneo de vulnerabilidades, pruebas de penetración, hay que tenerlas en mente. Y ahí desde Rackspace podemos nosotros apoyarles, ¿no? Hemos ayudado a nuestros clientes que no tienen idea, dicen, ya tengo armado todo mi esquema de seguridad, ¿cómo saber si es eficiente o no? Bueno, nosotros como Rackspace les podemos ayudar a ejecutar estas pruebas, ¿no? Es correcto. Bien, pasemos al siguiente, que tiene que ver con establecer y mantener políticas de seguridad de la información. Esta no necesariamente aplica, aquí no podemos ayudarles al 100% porque hay parte de sus reglas y responsabilidades que son de nuestros clientes, que tienen que ver con la seguridad a veces física, como bien mencionaba Steffi, y que tienen que ver con, vamos a llamarle, con buenas prácticas o formas en las que las empresas controlan a sus usuarios, a sus activos digitales, ¿no? Entonces, importante aquí es planeación de este tipo de políticas, asignar responsabilidades y cómo controlan ustedes el acceso a los empleados para que accedan a lo mínimo necesario para operar, ¿no? Sí, es correcto. Y este tipo de responsabilidades es bien interesante porque no solamente se cubre en la parte física, sino a veces dentro de la parte también lógica aplicativa, también llevan un componente importante, ¿no? De repente en la experiencia pues, nos ha tocado encontrar empresas que la persona que hace el cheque también es el que autoriza el cheque. O sea, eso, claro. Eso a nivel de la lógica, ya del aplicativo. No ser juez y parte. Claro, sin considerar que eso mismo puede estar sucediendo a nivel de la red. Claro, no, claro, se puede llevar allá. Sí, claro. ¿Algo más que quieres comentar? No. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente punto clave. Eso hasta aquí en términos de PCI. Importantísimo cumplir con PCI si ustedes van a almacenar, transmitir cualquier dato que tenga que ver con tarjeta de crédito. El siguiente punto es el ir un paso adelante los hackers, ¿no? El siguiente punto que queremos mencionar, y esto es porque, Alfred, Steffi, ya los hackers no son el cuate que de repente encontró una vulnerabilidad en un sistema o encontró que había un hueco de seguridad y lo está intentando explotar por alguna razón. Estamos viendo que los hackers ya son organizaciones, ya son personas que están con un objetivo específico, que ya traen una formación y tienen la tecnología, ¿no? Por supuesto, eso se ha diversificado mucho. Desde el desarrollador que dejaba una puerta trasera para sacar un propio beneficio, hasta hoy en día organizaciones que están buscando cómo hackear equipos para poder crear o poner mineros, ¿no? Y propiamente empezar a generar la parte de bitcoins, y hemos visto la afectación de esto en muchos lugares, tanto en temas de nube pública como también en la parte de on-premise. Y básicamente como todo, ¿no? Esto de verdad, o sea, una de las cosas que son muy importantes de considerar es la arquitectura para evitar estos problemas. Y aquí hablamos justamente de una amenaza avanzada persistente, que en inglés es APT, Advanced Persistent Threat. Eso a lo mejor lo han escuchado, que son personas que tienen habilidades extraordinarias, motivadas por alguien, por algo, bien entrenadas, respaldadas muchas veces financieramente y también en temas de recursos, y que están dedicadas justamente a buscar cómo tomar ventaja de vulnerabilidades pequeñas o grandes en las empresas o de productos tecnológicos, ¿no? Y para esto necesitamos tener un grupo de expertos que les puedan ayudar. Nosotros como Rackspace podemos ayudarles a ustedes en sus empresas, y sabemos que muchas veces, más que tecnología, a veces no es suficiente comprar los servicios o los productos de seguridad, tenerlos en pie, sino también tener quien nos pueda ayudar a proteger,
¿no? Alfred, por ejemplo, nosotros le llamamos a nuestro centro de seguridad el CSOC, Cyber Security Operations Center, es algo con lo que nuestros clientes cuentan para apoyarse en temas de seguridad. Es expertos igualmente dedicados a proteger la seguridad y con una filosofía distinta. Platícanos un poquito sobre esa filosofía. Sí, pues básicamente empezar porque mucha de la gente de la que nosotros consideramos expertos y que han formado parte de este grupo elite, pues vienen y han trabajado dentro de agencias como la de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que tienen conocimientos muy interesantes como para poder determinar cuáles son las mejores herramientas y procesos para hacer un ethical hacking y entonces determinar áreas de vulnerabilidad para nuestros clientes y obviamente eso traducirlo rápidamente en una arquitectura para poder salvar y resolver esos inconvenientes. También, como comenté al inicio, mediante un monitoreo continuo de la Deep Web, nosotros estamos constantemente viendo quiénes son potencialmente clientes que pueden estar en riesgo. Y también ahí se levantan alertas amarillas y evidentemente el equipo empieza a trabajar ya previendo todo lo que podría ser un ataque. Y por supuesto, en sistemas y bajo condiciones que sabemos que son altamente expuestos porque en ciertos periodos de tiempo, por la misma operación de la organización, pues también puede suceder que sabemos que hay ciertos periodos donde esto se puede incrementar por obvias razones. Sí, claro. Sí, y ahí me gustaría complementar que además del expertise que tienen estas personas, son las herramientas que como Rackspace y como empresa global tenemos las alianzas, ¿no? Con esas empresas de seguridad, por ejemplo, un Alert Logic que te provee herramientas más específicas para monitoreo de redes, de ciertos ataques que pueden haber, ¿no? Como una persona si quiere tener este tipo de licencias, tendría que comprarlas todas para poder tener este tipo de monitoreo. Nosotros como Rackspace ya las tenemos y las utilizamos para poder darles ese nivel de expertise. Es correcto. Oigan, ¿y qué le podríamos decir hoy a nuestra audiencia para que se lleve y pueda comenzar con esta estrategia de seguridad? Hablando en términos de que tienen que ir un paso adelante de los hackers. Nuestra filosofía está basada en que no estamos esperando que el ataque llegue, sino que nosotros estamos buscando a quienes están intentando atacarnos, ¿no? ¿Cómo pudieran hacer hoy, platicarle a nuestra audiencia, cómo pudieran comenzar a ser más efectivos, eficientes en términos de seguridad? Sí, pues sin lugar a duda, primeramente considerar el tema ya de un servicio establecido, lo cual obviamente va a ser económicamente más viable que tratar bajo cualquier circunstancia de poner todos los elementos alrededor. Y segundo, ese servicio pues obviamente aunado a una buena experiencia más consultoría, te garantiza que la respuesta que te puedan dar sea una respuesta pues de un muy buen nivel, más obviamente también económicamente viable. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? No, creo que es interesante el siguiente slide para poder explicarles cómo lo hacemos y qué elementos deben de considerar. Sí, de hecho, vamos a pasar justamente a nuestra oferta y platicarles un poquito sobre cómo nosotros estamos ayudándoles a nuestros clientes a tener un ambiente seguro, ¿no? Y platicamos aquí de dos partes. La primera es Rackspace Managed Security, y que se trata de que ustedes tengan un equipo de expertos en seguridad trabajando enfocados a nuestros clientes particularmente. Cuéntanos un poquito más de esto, Alfred, Steffi. Sí, como mencionamos, realmente es un servicio que tenemos hoy en día, prácticamente casi disponible para todos nuestros clientes que estén corriendo sobre modalidad de Aviator. Esto es importante. Manejamos dos niveles de SLA. Uno es el Navigator, donde el cliente propiamente es el que él hace todo dentro de lo que es su infraestructura y nosotros damos esa asesoría o mesa de ayuda. Y luego un Aviator, que es donde operamos. Y sobre el SLA, donde operamos, que es Aviator, podemos poner este servicio de Rackspace Managed Security, donde nosotros obviamente complementamos todo lo que ya hemos desarrollado en la otra capa como arquitectura, lo complementamos con la parte de seguridad. En esta parte hay procedimientos, hay mejores prácticas, hay monitoreo, hay toda una serie de actividades que se realizan para determinar cualquier situación donde de repente pueda haber un ataque externo o interno y donde los ataques internos basados en temas de inteligencia artificial estamos constantemente viendo patrones o buscando de comportamientos extraños que nos permitan detectar cuando algo se está llevando a cabo. Y la otra parte que están viendo ustedes es Rackspace Compliance,
Assistant, que tiene que ver con tener auditores, como si tuviéramos auditores, los auditores expertos, pero en casa, que puedan ustedes despreocuparse y cumplir con los requerimientos que ustedes necesiten. ¿Cómo se complementa esta oferta? Cuéntenme un poco. Pues realmente, o sea, van de la mano y mucho también si quieres certificarte, ¿no? Si necesitas algún tema de compliance como tal, ¿no? Como lo mencionábamos, hay empresas que prefieren optar por tener el sistema de pagos en otra empresa, es totalmente válido y no se meten en estos temas de compliance. Pero, ¿qué pasa cuando sí lo queremos hacer? Queremos ser más ágiles en esa parte. Necesitamos expertise y mucho hemos visto ese desconocimiento de la gente, ¿no? De nuestros clientes que dicen cómo lo hago, cómo empiezo, qué tengo que hacer. Entonces véannos como una ayuda, como un brazo derecho y un consultor, porque tenemos esa experiencia, hemos trabajado con diferentes clientes en diferentes etapas y pues ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces apoyarse de nosotros. Sí, basado por ejemplo en los términos tradicionales de la parte y retomando lo de la calidad, ¿no? O sea, algo que no se puede medir, no se puede mejorar, pues básicamente toda la parte de compliance lo que hace es que te da esos indicadores para saber si efectivamente estás o no estás cumpliendo. Entonces, de alguna manera te permite saber cuál es tu estado en ese momento y qué tan avanzado o qué tantos riesgos estás teniendo. Entonces, es la contraparte perfecta. Claro que sí, y justamente es esta frase que tienen ustedes en pantalla que dice, la seguridad no es gratis, pero definitivamente es mucho más barato que ser hackeado, ¿no? Es algo que dicen en nuestra industria, seguramente lo han escuchado, y bueno, la verdad es que no hay que escatimar esfuerzos en términos de seguridad. Ustedes han visto lo que ha ocurrido con empresas grandes, mencionados a Time Warner, les ha pasado a muchas empresas en los últimos años que un descuido o un ataque directo les ha costado el negocio millones de dólares, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que escatimar. Queremos con esto hacer un wrap-up de lo que estamos, un resumen de lo que estamos hablando y comenzamos con esto que dice diseñe, ¿no? La primera parte que es que desde empezar a concebir la arquitectura tendríamos que tener la seguridad en mente, ¿no? Es correcto, o sea, desde que tú empiezas con los primeros pasos para crear toda una solución, debes de considerar todos los aspectos, desde la parte física hasta la parte lógica. Y es importante que lo tomes en cuenta para que sepas dónde poner cada uno de los elementos necesarios que después te van a servir para poder incluso también monitorear y saber si se está cumpliendo en cada punto el nivel de seguridad que tú estás buscando. Claro, y eso nos lleva al siguiente, que es el de cumplimiento. Que cumplan con todos los requerimientos que tienen en el e-commerce, ¿correcto? Exactamente. Una vez que ya tenemos la arquitectura, obviamente al momento de implementar como tal, asegurarnos de que cumpla con todos los requerimientos tanto de negocio como de técnicos, ¿no? Técnicos. Y precisamente actualizar, ¿no? Porque PSI, la nueva versión, la versión 3.2, entró en rigor el 1 de febrero de este año, es decir, hace apenas unas semanas. Entonces ya tienen que estar actualizando. Nuestros amigos que tienen PSI, piensen ya en que deberían estar actualizando porque en la auditoría que viene, pues van a tener que tener esta nueva versión. Y lo último que queremos decirles es, confíen en los expertos, ¿no? Apóyense en nosotros, búsquenos, contáctenos para una asesoría. Nosotros con todo gusto podemos platicar. Rackspace está justamente para ayudarles en, si es nube pública, nube privada, servidores dedicados. Cuéntanos un poquito más. Sí, básicamente cada escenario tiene grandes retos y por supuesto nosotros contamos con especialistas en todos los niveles y en distintos tipos de nubes como para poder garantizar cuál sería la mejor solución obviamente para cada uno de los escenarios. Perfecto. Y bueno, y con esto vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Nos quedan todavía unos cuantos minutitos, vamos a aprovechar y vamos a ver si ustedes nos puedan enviar a través del chat sus preguntas. De hecho, ya estamos recibiendo algunas preguntas. Nos preguntan por aquí, oigan, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar en cuanto a la seguridad para evitar ataques? Bueno, Diego, justamente es lo que platicábamos, es lo que vimos a lo largo del webinar y nosotros, para hacer un resumen muy rápido, pues dijimos 3. La primera es seguridad en capas. Hay que distinguir las diferentes capas de seguridad y colocar los activos clave en cada una de ellas. El segundo hablábamos de cumplir con PCI,
si esto aplica en su caso. Y el tercero es ir un paso adelante de los hackers, tener una filosofía de estar adelante de ellos y no estar esperando a que nos ataquen, no ser defensivo, sino ser proactivo, ¿no? Por ahí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la forma más barata de obtener un certificado de seguridad y tener HTTPS? No sé si puedes ayudarnos aquí, Alfredo. Sí, bueno, básicamente todo tiene que ver con el tipo de nube que se está utilizando. En este caso en particular, nosotros en la arquitectura obviamente validamos que ciertos protocolos sean los que se pueden utilizar, también dependiendo de la solución, y entonces pues, básicamente a partir de eso se puede definir cuál sería el mejor mecanismo. Y lo más importante, las arquitecturas, cuando se hablan a nivel del soporte en Aviator, que yo comentaba, son gratuitas. Entonces eso es una gran ventaja. Hay una ventaja, claro. Perfecto. Nos preguntan también, Aaron Álvarez, si uso PayPal para el pago en mi tienda, no es necesario certificarme con PCI, ¿correcto? Sí, la respuesta es no. PayPal ya está certificado en PCI, entonces ellos hacen todo el proceso que comentábamos, almacenan información, hacen las transacciones. Entonces, mientras tú no tengas operaciones de tarjeta de crédito en tu página como tal, no hay problema. Muy bien. Daniel nos pregunta, tengo una tienda en línea y manejo los pagos a través de una agregadora certificada. ¿Tengo que hacer certificación PCI? Creo que es una respuesta muy similar, ¿no? Sí, exactamente la misma respuesta. Perfecto. Nos pregunta también Daniel, dice, no guardo información más que el nombre del usuario, marca de la tarjeta, los últimos 4 dígitos y fecha de caducidad. Daniel, sí, aquí sí, si tú estás almacenando los 4 dígitos de la tarjeta, forma parte de los datos que PCI marca como seguros. Entonces, sí necesitarías en un momento dado cumplir con PCI. Habría que revisar el caso, ¿no? Pero muy probablemente sí, porque esos 4 dígitos de las tarjetas forman parte del conjunto de datos que pide PCI se protejan. Sí, básicamente se hace mucho más énfasis en lo que se denomina código de seguridad. En el caso de las tarjetas Mastercard y Visa son 3 números. En el caso de lo que viene siendo American Express son 4 que van enfrente. La verdad es que yo me quedé con la duda si se refería a los 4 dígitos de la tarjeta numérica que aparece en el frente o al código de seguridad. Si es el código de seguridad, indudablemente tendría que ser PCI. Si se trata solamente de los 4 números que vienen en el frente de la tarjeta, pues no tiene necesariamente un problema, pero siempre sí es importante verificar, porque la parte más importante es el código de seguridad, qué se está haciendo con él y cómo se está manejando. Aunque menciona justamente que no es el CBB, ¿no? Que es el código, solo son los últimos 4 de la tarjeta. ¿Esto requeriría? Sí, si son solamente los últimos 4 de la tarjeta, no, porque realmente lo que tiene con cuidado es la parte del código de seguridad, el CBB. Ok, entonces la respuesta ahí es no hay ningún problema. Perfecto. Bien, oigan, estamos recibiendo muchas más preguntas. El tiempo está muy corto, pero síganos enviando, nosotros les responderemos por correo electrónico, vamos a darles a todos su respuesta. Lo último es invitarlos a nuestro siguiente webinar que habla justamente sobre seguridad. Vamos a hablar de seguridad no solamente en e-commerce, sino en la nube en general, y cuáles son los nuevos retos que hoy como áreas de tecnología vemos hacia adelante y cómo podemos salir adelante en estos retos, ¿no? La otra es que queremos también invitarlos a descargar este reporte del costo de los expertos en la nube. ¿Cuánto cuesta tener a los expertos en casa, ¿no? Comentabas justamente, Steffi, de lo importante que es tener a los expertos, pero también puede ser al mismo tiempo costoso. Y chequen este reporte para que vean cómo Rackspace puede ayudarles a tener todos expertise en casa sin que les cueste demasiado, ¿no? Sí, hay un mensaje importante ahí, que muchas veces se habla de que la nube es más barata. Nosotros siempre nos gusta decir que la nube administrada es más barata. Es más barata, correcto. Finalmente, pues los dejamos también con la liga de nuestros webinars. Si quieren ver este webinar o otros de nuestros webinars que hemos dado en meses anteriores, pueden entrar a nuestro sitio en YouTube y consultar todas estas grabaciones. Bueno, con esto pues llegamos al final. Agradecemos mucho a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por sus preguntas. A nombre de Rackspace, agradecemos tiempo y participación. Muchas gracias,
Steffi. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos de nuevo por nuestros webinars. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Esperamos verlos pronto. Perfecto. Con esto nos despedimos. Que estén muy bien. Buena tarde. A nombre de Rackspace, nuevamente, mil gracias a todos.